Muy bien, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Han descansado bien? Qué bueno. ¿Piensan seguir descansando ahora mientras yo predique? Bien. Pueden dormir tranquilos los que quieran, pero si veo a alguno durmiendo lo voy a llamar de acá. Qué bueno poder disfrutar este tiempo juntos. Estamos tan agradecidos al Señor por estar aquí. Como decía ayer, volver después de tantos años y recordar lo que Dios hizo en nuestras vidas cuando estuvimos en este lugar. Nos llena de gozo también ver tanta juventud y tantos chicos deseosos de recibir la palabra de Dios. Ayer estuvimos viendo el ejemplo de un joven que fue desafiado por el apóstol Pablo a aprovechar ese momento en el que él estaba ahora en la escena. Y Pablo le decía a Timoteo que era importante para ese momento, era imprescindible que él tuviera valor, que recuerde que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, que se requiere valor para saber aprovechar ese momento y tomar las decisiones correctas. Era un momento difícil, pero era un momento de definiciones, como vimos ayer. Y quisiera esta mañana poner delante de ustedes otro ejemplo de un hombre que tuvo su momento y marcó una tremenda diferencia y produjo un tremendo impacto, a pesar de que todo hacía prever de que él iba a ser un fracaso. Su contexto era muy diferente, pero él supo tomar las decisiones correctas. Saben, los griegos que fueron maestros de las tragedias griegas eran como si fuese hoy, para decírtelo, una puesta en escena, una obra de teatro. Y había tres elementos principales en una obra de teatro como ahora. Están los actores. Bueno, en primer lugar está el autor, el que escribe la obra. Por otro lado están los actores, los que actúan. Y por otro lado están los espectadores, los que veían o presenciaban la obra. Y ellos decían, hablando de las tres etapas de la vida y comparándolas con la tragedia, decían, el hombre es autor, el hombre es actor y espectador. El hombre es espectador del pasado. Nosotros somos espectadores y podemos mirar, no podemos saber el futuro, no podemos mirar el futuro, pero podemos mirar el pasado. Y cómo el pasado ha influenciado nuestra vida. Somos actores del presente, pero somos autores del futuro. De alguna manera nosotros con nuestras decisiones estamos construyendo nuestro futuro. Y cuando llega el momento de tomar decisiones, como lo vimos hacer en Timoteo y lo vamos a ver hoy en el rey Ezequías, es necesario jugarse, es necesario tener el valor para el momento. Segunda Reyes capítulo 18 es nuestro texto para hoy. Segunda Reyes capítulo 18. Y después que lea el texto bíblico voy a pedir que lo tengas a mano, porque me voy a referir una y otra vez al pasaje para que lo puedas ver. Segunda Reyes, capítulo 18. Vamos a comenzar en el verso 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y ahora mira esto. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso, es decir, le rendían culto los hijos de Israel. Y la llamó Nehustán, que significa una cosa, un objeto de bronce. Subraya esto. En
Jehová, Dios de Israel, puso su confianza o puso su esperanza. Ni después, ni antes de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Realmente un hombre que fue bendecido por Dios. Termina con este epitafio: no hubo otro antes ni después como este rey. Un hombre que marcó la historia, fue el 13º rey de Judá. Y surge en un contexto totalmente difícil. Como veíamos ayer que Pablo le hace una encomendación a Timoteo, en un contexto totalmente difícil. Ezequías surge en un momento de total apostasía, donde el pueblo ha abandonado a Dios, donde el pueblo se ha vuelto a la idolatría. Su padre ha sido el peor ejemplo que podría tener un muchacho en la vida. Y él surge en ese momento, y es el momento, es su momento para tomar la posta, es su momento para actuar. Y él tiene que enfrentarse a las decisiones más importantes de su vida. Y a pesar de todo lo que podríamos presumir, porque el papá de Ezequías fue uno de los peores reyes de Israel, de Judá. A pesar de que él tuvo los malos ejemplos, los peores ejemplos en su propia casa, él lideró el último gran avivamiento que el pueblo tuvo antes de la venida de Jesucristo. Fue un rey impresionante, al que Dios bendijo, y el epitafio con el que termina su vida: no hubo antes ni hubo otro después, nos quiere decir algo, que más allá de las circunstancias que él tuvo en contra, más allá de los problemas que haya enfrentado, más allá de que era un muchacho joven, él tuvo el valor de tomar decisiones correctas y Dios lo bendijo. Y por eso quiero hablarte en esta mañana del valor de las decisiones. Saben, los humanistas dicen que el hombre es él y las circunstancias, que lo que condiciona la vida de un hombre son las circunstancias. La psicología dice, no, el hombre es él y su pasado. Digamos, las personas cuando van a hacer terapia con un psicólogo, el psicólogo empieza a hurgar en el pasado, porque él cree que lo que gravita y define su vida es su pasado. Así que mientras el humanismo dice el hombre es él y sus circunstancias, la psicología dice no, el hombre es él y su pasado. Los economistas dicen no, el hombre es él y sus recursos. ¿Qué es lo que va a definir el futuro de una nación o de una persona? Y va a estar condicionado por los recursos que tenga. Así que mientras los humanistas dicen no, el futuro de un hombre está condicionado por las circunstancias que lo rodeen, mientras los psicólogos dicen no, el futuro de un hombre está condicionado por su pasado, mientras los economistas dicen no, el futuro del hombre está condicionado por los recursos que tenga, los sociólogos dicen no, el futuro del hombre está condicionado por su entorno. Su entorno sociocultural y político es lo que va a determinar su futuro. Sin embargo, hay algo que es más fuerte que tu pasado, que tu entorno, que tus recursos y que tus circunstancias. Porque el hombre no es él y su pasado, no es él y sus circunstancias, no es él y sus recursos. El hombre es él y su Dios. No estoy diciendo que el pasado no gravita en nuestra vida. La forma en que hemos sido criados, el hogar de donde vivimos, las experiencias. Si has pasado experiencias traumáticas, haber perdido familiares cuando eras pequeño, has tenido experiencias de dolor como un abuso sexual, experiencias que de alguna manera, como el divorcio de los padres, hay cosas que han marcado nuestra vida. Y no estoy siendo insensible a eso. Lo que quiero decir que aunque nuestro pasado, que aunque nuestras circunstancias, que aunque nuestros recursos tengan influencia en la vida, lo que definitivamente va a determinar tu vida es tu relación con Dios, porque cuando una persona da lugar a Dios en su vida, el peso de la presencia de Dios por su Espíritu Santo en la vida de una persona es más fuerte que cualquier otra experiencia. Y esto es lo que vivió este hombre.
A pesar de su entorno, era un entorno de apostasía, de idolatría. A pesar de los malos ejemplos que él tuvo en su propia casa, a pesar de los recursos que le faltaron, a pesar de todo eso, termina siendo uno de los grandes reyes de la historia. ¿Y por qué? Esto no surge por casualidad. Y quiero desdoblar esto en 3 partes para que lo puedas entender de una forma sencilla. Y lo primero que quiero mostrarte es esto. Y es que Ezequías tomó decisiones rectas. Anótalo esto. Él tuvo el valor de tomar decisiones rectas. Así que esto es lo primero. Decisiones rectas. Mira el versículo 3, lo que dice sobre Ezequías. E hizo lo recto ante los ojos de Dios. Esto suena fácil decirlo, pero créeme, es muy difícil tomar decisiones rectas en un contexto torcido. En una sociedad que te tuerce la vida, que te empuja a tomar decisiones incorrectas, decisiones que tuercen la vida. Es muy difícil tomar decisiones rectas. ¿Por qué es difícil tomar decisiones rectas? ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, bueno, aparte que tenemos una inclinación natural a tomar decisiones incorrectas por el pecado. Pero es difícil tomar decisiones rectas porque parece que si vos querés tomar decisiones rectas, eso no es popular. Porque tomar decisiones rectas siempre parece ser el camino más difícil, el camino de menos éxito. Entonces muchos eligen tomar otros atajos. Cuando José estaba en la casa de Potifar y la esposa lo quería seducir para tener relaciones sexuales, José tomó una decisión recta. Fue la más difícil, le costó la cárcel. La decisión recta no siempre es la que te va a traer el mejor resultado de una manera inmediata. Pero este hombre tomó decisiones rectas. Miren ese hombre que va a aparecer en la pantalla. Este hombre fue el primer hombre en la faz de la tierra que corrió 100 metros llanos en menos de 10 segundos. Ben Johnson. Eran las Olimpiadas de Seúl. Ningún hombre había logrado esta hazaña. Él se preparó toda su vida para ese momento. Y cuando llegó ese momento, él tomó un atajo y tomó una decisión incorrecta. Porque tomar atajos, hacer trampas morales, te da ciertas ventajas. Y él logró un récord. Lo subieron al podio, le pusieron una medalla de oro. Todo el mundo hablaba de él. Y pocos días después se descubrió que todo era un fraude. Su dopaje había dado positivo. Y entonces la siguiente pantalla lo muestra con otra cara totalmente diferente. Una revista canadiense, lo van a ver ahí en la tapa, simplemente tituló así: ¿por qué? ¿Por qué, Ben? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Es una buena pregunta. ¿Por qué en el momento de la presión nos inclinamos a tomar un atajo y a hacer ciertas trampas que presumiblemente nos van a dar ventajas? Y ¿sabe qué? Vivimos en una sociedad que lo único que le importa es guardar la imagen. Y mientras todos guardamos la imagen y vemos a un héroe deportivo, vemos a un hombre exitoso en la política, en los negocios, si pudieras ver lo que hay atrás, hay trampas. Ese otro hombre que van a ver ahora en la foto, seguro lo conocen. Ganó 7 veces el Tour de Francia, Lance Armstrong. Los sponsors pagaban millones de dólares para que él lleve publicidades, porque era el ícono de un hombre exitoso. Era el modelo de un hombre que lo había logrado todo. No había quien podía competir con él. Sin embargo,
Él había orquestado todo un sistema. Ustedes saben que él tenía todo un equipo que lo acompañaba para doparse y después con transfusiones sanguíneas iba limpiando el torrente sanguíneo. Y entonces, mientras él hacía trampas, mientras quedaba como un héroe, un exitoso delante de los demás, detrás había un villano. ¿Y saben lo que ocurrió? Después de ganar 7 veces el Tour de Francia y después que se descubrió todo, el New York Times saca una foto de Lance Armstrong y decía, de héroe a villano. Y así es. Cuando todo sale a la luz y te podés dar cuenta que detrás hay un villano, que detrás de líderes que conducen a las masas, de personas que a lo mejor pastorean y enseñan a otros, porque, ¿sabes? Somos tentados a eso, a guardar solamente la imagen, y mientras podamos cuidar la apariencia, todo está bien. Pero atrás de ese éxito, a través de ese logro económico o tal vez de ese gran ministerio, a través de cosas atrás de todo lo que los demás ven y detrás de todas esas fachadas, hay un villano. Cuando le hacen una entrevista a Lance Armstrong y le pregunta el periodista, ¿pero qué sentías cuando vos sabías que no estabas jugando limpio, que estabas haciendo trampas? Él dice, es que uno empieza a sentir que tiene el control y le pierde el miedo a ser descubierto. Luego uno empieza a sentirse que es superior y ya no quiere bajarse de ese lugar. ¿Sabes qué? Las trampas son adictivas. Lee de nuevo el texto que hemos leído. Dice, Ezequías, verso 3, hizo lo recto delante del Señor. Porque uno puede fingir delante de la gente. Un expresidente americano decía, uno puede engañar, Abraham Lincoln decía, uno puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Yo no sé si es cierto. Lo que sí sé que es cierto es que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado y en el cielo se sabe la verdad. Y no hay cosa más destructiva en la vida que uno secretamente empieza a hacer trampas y en vez de tomar decisiones rectas, total, nadie sabe lo que yo estoy haciendo con mi vida. Lo estoy disimulando tan bien. Nadie sabe que detrás de esto hay un villano. Pero la verdad es que esa pregunta, yo he pensado mucho en esto con mis propias luchas, esa pregunta, ¿por qué, Ben? ¿Por qué? Y tenemos que reconocer por qué. Porque hay escondido en nuestro corazón un villano que frente a las tentaciones siempre nos inclina a querer hacer trampas. Total, después lo disimulamos. Ezequías se decidió con valor a tomar decisiones rectas delante de los ojos de Dios. Mi querido, acá lo único que importa es lo que Dios dice de tu vida y de mi vida. Y lo que va a definir dónde va a terminar tu vida, la de cada uno de nosotros, lo que va a definir son las decisiones que tomemos. Ezequías tomó decisiones rectas. Segundo lugar, él tuvo valor para tomar decisiones responsables. Volvemos al texto bíblico. Si miras el versículo 5 y el versículo 3, vas a ver algo. Versículo 3, vamos a leer. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ahora, si yo no leí mal, el versículo 1 dice que su padre era Acaz. ¿Por qué dice conforme a lo que había hecho David, su padre? Porque aunque él tenía malos ejemplos en la casa, él no hizo como hacemos nosotros, que encontramos en las malas experiencias que hemos tenido en la vida, en los malos ejemplos que vimos en el entorno, en la iglesia, en otros líderes o en nuestra propia familia, y encontramos en eso la excusa para no ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Él buscó el ejemplo mejor que tenía en su pasado. David no era literalmente su padre,
obviamente estaba en su ascendencia, está diciendo que aunque el tatara abuelo era David, pero él buscó dónde tenía un modelo, un punto de referencia. Porque para tomar decisiones rectas siempre es necesario tener buenos modelos. Y él buscó el mejor modelo que podía encontrar. ¿Sabe qué? Podemos decir, bueno, pero David no fue, digamos, el mejor modelo. Fue un gran hombre de Dios, pero también tuvo sus trampas. Es que Ezequías buscó el mejor modelo que tenía. No tenía en su entorno y en su pasado un modelo perfecto, como nosotros sí lo tenemos. Porque Dios nos ofrece en Cristo el modelo. Él no tenía ese modelo. Nosotros no tenemos excusa porque sí lo tenemos. Y tuvo el modelo y lo buscó, y algo que más necesitamos para tomar decisiones rectas, además de tener un modelo a seguir, además de tener modelos correctos, es tener motivaciones correctas. Y él tuvo la motivación correcta. Su motivación fue, como leímos en el verso 3, agradar a Dios. Y verso 5, en Jehová, Dios de Israel, puso su confianza. Esta fue la motivación. Lo que lo ayudó a él a tomar las decisiones rectas es que él confiaba plenamente en Dios y en sus mandamientos. La razón por la que nosotros no nos jugamos a obedecer a Dios es porque sencillamente no confiamos en Él. ¿Has pensado alguna vez por qué mentimos? La mentira es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué mentimos? ¿Sabe por qué mentimos? En el momento que nosotros mentimos, tenemos una secreta confianza en que esa mentira nos va a solucionar un problema o nos va a sacar del apuro. En ese preciso momento, nuestro corazón se inclina a confiar más en la mentira. Y hay una secreta confianza en la mentira. Y cuando la confianza en la trampa es más grande que la confianza en Dios, estamos terminados. Ezequías pudo tomar decisiones rectas y decisiones responsables porque él había apoyado su vida en Dios. Él buscó agradar a Dios, dice la palabra. Hace un tiempo atrás estaba dando una serie sobre sexo en la iglesia. Hablé 7 domingos sobre el sexo. Y una de las cosas que yo decía, especialmente a los hombres, que a veces nosotros damos mucha explicación de lo que la Biblia dice y damos mucha argumentación, pero debemos ser honestos en algo, que cuando uno está frente a la tentación sexual, uno no decide razonando. En ese momento parece que pesan más las hormonas que las neuronas. En realidad, en los momentos de presión y especialmente en la tentación sexual, uno decide más por pasión que por razón. Y lo único que te va a salvar es que haya una pasión más fuerte que esa en tu vida. Lo único que te va a salvar es desarrollar en tu comunión con Dios una pasión que sea tan fuerte que en los momentos de lucha, en los momentos de tentación, haya una pasión más fuerte que cualquier otra pasión. Haya un deseo más fuerte que cualquier otro deseo y sea el deseo de agradar a Dios. Este hombre tuvo un contexto totalmente perverso. Su padre había clausurado el templo, lo había llenado de ídolos. Había instalado el culto a Moloch. Y a pesar de todo ese trasfondo, a pesar de todo ese entorno, Ezequías tuvo el valor de tomar decisiones rectas y decisiones responsables porque él confió por sobre todo en Dios. Pero finalmente, y quiero terminar con esto, este hombre supo aprovechar su momento, porque él no solamente tomó decisiones rectas y decisiones responsables, él tuvo el valor de tomar decisiones radicales. Lo hemos leído y lo vamos a volver a leer en el texto. Míralo conmigo, por favor. Versículo 4. Y tal vez hay algunos verbos que podés subrayar allí que son muy importantes. Dice, él quitó los lugares altos.
quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ahora, subraya esos verbos. Quitó, son decisiones radicales. Los erradicó, dice quitó. Después dice quebró. Después dice cortó. Y finalmente dice hizo pedazos. No es que dijo vamos a sacar estos ídolos y los vamos a llevar a otro lugar. ¿Sabes qué? Él tuvo el valor de tomar decisiones radicales. Hay cosas con las que no se puede negociar. Hay cosas que hay que erradicarlas totalmente. Hay que borrarlas. Y él se metió con cosas que nadie se animaba a meterse. Aún se metió con la imagen que había hecho, la serpiente de bronce que había hecho hace 700 años Moisés en el desierto. Y que se había vuelto un fetiche, un objeto de culto. Y como eso estaba desviando el corazón del pueblo, Ezequías estuvo dispuesto a esto. Hay que erradicar todo aquello que desvíe nuestro corazón de la obediencia a Dios. Mira, hay una frase que se repite mucho en la historia de los reyes. Y es esta frase: con todo no fueron quitados los lugares altos. 7 veces se repite. Y es la historia de muchos reyes anteriores a Ezequías que tuvieron un buen gobierno, pero no se animaron a meterse con este problema de los ídolos. Y entonces una y otra vez se repite esto. A pesar de todo lo bueno que hizo, los lugares altos no fueron quitados. Y vino otro y a pesar de todo lo que hizo, no se metió. Porque era difícil meterse con eso. Era como que hoy un presidente dijese: en cualquier país latinoamericano nuestra primera decisión de gobierno va a ser luchar a brazo partido contra el narcotráfico, siendo que el narcotráfico subsidia la mayoría de las campañas políticas. Había una cierta connivencia en la que nadie se animaba a meterse con esta gente. Había sacerdotes de los cultos paganos metidos en el mismo pueblo de Dios, que incluso eran apoyados y subsidiados por países extranjeros. Y entonces muchos reyes ordenaron muchas áreas de la nación, pero nadie se animaba a meterse con esto. Pero Ezequías dijo: si vamos a obedecer a Dios, lo vamos a hacer en serio. Vamos a tomar decisiones radicales. Y se decidió a cortar con todo aquello. No importa la opinión de la gente, no importa la presión de la gente, no importa lo que digan los demás. Hay decisiones que si no las tomamos de manera radical, no las erradicamos nunca. José tuvo que tomar decisiones radicales frente a la presión sexual, frente a la tentación. Dice la Biblia que él huyó. Josué se paró un día delante del pueblo de Dios en Siquem, el mismo lugar donde Jacob había enterrado los ídolos que traía de la casa de Labán sus mujeres. Y en ese lugar donde había enterrado los ídolos, Josué se paró delante del pueblo y le dijo: es hora de que nos decidamos a quién vamos a servir. Si ustedes quieren servir a los ídolos, vayan para allá. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Decisiones radicales. Elías un día se paró delante del pueblo y exigió decisiones radicales. No se puede estar navegando en 2 aguas. Pablo lo exhorta a Timoteo. Cuando ha llegado el momento y él tiene que tomar el liderazgo, le dice: hay decisiones que requieren valor, Timoteo. Lo veíamos ayer. Y él le dice: mira, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Vas a tener que tomar decisiones radicales. Y llega al capítulo 2, verso 22, y le dice: huye de las pasiones juveniles. No importa lo que otros hagan. En la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, él le cuenta 7 razones por las que las personas se apartan. Puede leerlo esto en la primera carta a Timoteo. Hay 7 razones. La última está en el último versículo. ¿Por qué hay gente que se aparta de la fe? Y él le dice en la segunda carta 3 veces: pero tú has seguido mi conducta, mi ejemplo. Pero tú huye de estas cosas. Pero tú, es decir, llega un momento cuando definirte significa ser el pero en la sociedad. Y mis queridos, hoy ser cristiano significa esto: ser el pero en un contexto que nos empuja al pecado. Y hay que tomar decisiones radicales.
George Bernard Shaw dijo alguna vez, lo dice esto en su libro El hombre y el destino, dice: los hombres nacen con muchas vidas, pero mueren solo con una. Pensalo. Cuando una persona nace con él un montón de posibilidades. Vos y yo nacimos con muchas vidas. Y él dice, lo que pasa es que después, como uno va decidiendo, va formando un camino. Y terminamos muriendo con una sola vida. De todas las posibilidades que podrían haber sido, según las decisiones que hayas tomado, va a ser finalmente la vida que hayas construido. Y este hombre, Ezequías, que nació con tantas adversidades, en un contexto tan difícil, empezó a tomar decisiones rectas. Empezó a tomar decisiones responsables. Y se decidió con valor a tomar decisiones radicales. Y el epitafio lo hemos leído. Finalmente dice el verso 5, no hubo otro rey ni antes ni después. No hubo otro hombre como él. Supo aprovechar el momento de tomar las decisiones. Henryk Sienkiewicz es un escritor polaco. Él escribió una obra muy conocida que se llama Quo Vadis. Y la obra trata, entre otras cosas, de un patricio romano, un senador romano, que está enamorado de Ligia. Es una mujer, pero ella, que es una bella chica, es cristiana y él no. Y entonces él siente el rechazo de, como que ella no corresponde a su amor porque ella es cristiana, y él le empieza a intrigar. Está ambientada en el primer siglo. Y él le empieza a intrigar qué es esto de los cristianos y la empieza a seguir a ella. Y entonces entra a un lugar donde secretamente se han reunido los cristianos. Y entonces Marco Vinicio, que es este senador romano, entra donde están los cristianos reunidos. Nadie sabe que él está ahí y se para atrás. Y en ese momento, en esta novela, está predicando el apóstol Pedro. Y él lo escucha predicar a Pedro. Y dice Sienkiewicz, lo personifica en Marco Vinicio al final, dice, después que lo escuchó predicar a Pedro, sintió que si quería seguir esta enseñanza, tenía que echar al fuego todos sus pensamientos, todos sus ídolos, sus malos hábitos y su forma de ser. Todo lo que había sido hasta ese momento debía ser convertido en cenizas para poder ser lleno de una nueva vida completamente diferente. ¿Sabe qué? Dios nos llama a renunciar a todo para seguirle. Y hay algunos de ustedes que tienen muy buenas intenciones y quisieran ver a Dios obrar en sus vidas. Tal vez lo han hecho a través de una oración estos días y le han dicho, Señor, sí, yo quiero que cambien cosas en mi vida. Pero ves que nada pasa porque no estás tomando decisiones radicales. Y hay cosas que hay que quemar definitivamente en la vida. Una vez un pastor le estaba aconsejando a un chico que estaba luchando con tentaciones y con la pornografía, y él le dijo, bueno, tenés que deshacerte de la computadora, quemala, vendela, regalala. Este muchacho se quedó medio asustado. ¿Cómo? Era una decisión muy radical. Y este hermano le dijo, mira, Jesús hubiera sido más radical, te hubiera dicho que te saques un ojo. Jesús era radical. Le dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. ¿Qué estaba diciendo? No hay que jugar con el pecado. Hay que tomar decisiones radicales. Y si acaso, como Marco Vinicio, este personaje que te leí recién, has sentido en esta mañana que frente a las demandas y a los planteamientos de fe que la palabra nos hace, hay cosas que hay que dejar a un lado, que no se puede seguir a Dios si no estamos dispuestos a poner en el altar, como lo hizo Ezequías. Quemó, rompió, deshizo y destruyó todo el paganismo que había en su vida, en su familia y en la nación. Porque no hay forma de seguir a Dios si no estamos dispuestos a tomar decisiones responsables, decisiones rectas y decisiones radicales.
Vas a tener un tiempo ahora con tus consejeros. Van a tener tiempo para orar sobre esto. ¿Sabe? A nadie puede impresionar una linda oración. Nadie puede impresionar a Dios con una falsa devoción. Que nadie te robe esta oportunidad de ser, al menos por una vez en tu vida, honesto delante de Dios. Y aprovecha este momento para traer delante de Él aquello que vos sabés, a lo que tenés que renunciar. Y decidí en esta mañana, delante del Señor y con su ayuda, que vas a dejar aquellas cosas que han esclavizado y han atado tu vida hasta ahora. Algo nuevo empieza cuando aprovechas tu momento y tenés el valor de tomar decisiones como las que tomó este muchacho, como las que tomó un día Timoteo. Decisiones que van a cambiar tu vida para siempre. Vamos a orar al Señor. Y te pido una vez más que te acerques delante del Señor en un corazón humillado. Y si Él te está señalando alguna cosa que hoy debe ser quemada en tu vida, algo a lo que debes renunciar, algún pecado que debes confesar, no dejes pasar este momento. Decir: Señor, aquí traigo mi carga, mi lucha, mi fracaso. Señor, vengo a renunciar. He estado conviviendo con trampas secretas en mi vida que nadie sabe. Yo no estoy tomando decisiones rectas, ni responsables, ni radicales. Me gusta jugar con todo esto. Y vos sabés que estás destruyendo tu vida, pero Dios te sigue amando, te sigue esperando. Y Él está esperando tu respuesta esta mañana. Padre Celestial, danos por tu gracia el valor de poder responder como este muchacho que todos los pronósticos hacían presagiar un fracaso más en una larga historia de reyes que subieron con buenas intenciones. Pero era tanto el peso de los malos ejemplos en el pasado, estaba tan instalada la corrupción, el paganismo, que aún el quebrar tus mandamientos era popular. Y todas sus buenas intenciones se esfumaron tan pronto. Pero aquí surgió un muchacho que, contra todo pronóstico, se decidió a tomar las decisiones rectas, responsables y radicales que le convirtieron en un hombre de Dios. Señor, sabemos que más fuerte que nuestro pasado, que más fuerte que nuestro entorno, más fuerte que nuestros pecados, es tu gracia, es tu poder, es tu perdón que nos restaura, nos levanta y nos da una nueva oportunidad. Ayúdanos a aprovechar, a no desperdiciar este momento. Venimos hoy, Señor, a entregar todo aquello que nos impide caminar en tu voluntad. Entregamos, Señor, ahora este tiempo que vamos a compartir para que tú sigas hablando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.